Bendiciones, familia, Dios los bendiga. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Juan Córdoba, en vivo desde la ciudad de Nueva York para continuar nuestros estudios de capacitación ministerial que hemos estado teniendo aproximadamente 2 años. Para mí es un privilegio poder saludarle en esta hora del día. Tenga su Biblia a mano. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, está dispuesto para recibir la palabra. Bienaventurados los que leen y practican la palabra de esta profecía, la palabra profética, porque el tiempo está corto. Cristo viene pronto, bendito sea el Señor. Hace 2 horas, entramos en el capítulo 14 y como le dije, hoy voy a entrar en el capítulo 15. La próxima semana entraré en el capítulo 16 y así concluiremos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, seguido por la carta primera de Corintios. Hemos de estudiar entonces primera de Corintios y segunda de Corintios. Están relacionadas ambas cartas y continuaremos esas sabrosas epístolas del apóstol Pablo con la ayuda del Espíritu Santo para poder seguir aprendiendo y, como digo, también desaprendiendo. Así que yo espero que ustedes me acompañen en esta jornada espiritual de estudiar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Les pido a todos que se unan conmigo para que oremos juntos. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. A ti sea la gloria, la alabanza y la exaltación. Padre, te pido ahora tu ayuda para poder hacer exposición del capítulo 15 de la carta a los Romanos. Padre, fue tu Santo Espíritu que inspiró a 40 diferentes escritores en un periodo de 1600 años, diferentes trasfondos culturales, niveles educativos, tal como pescadores como Pedro, Juan y los demás, y un elocuente expositor como Isaías, o un humilde campesino como Amós. Padre, no hace acepción de personas. Tú eres ese mismo Dios que hoy nos llama también a servirte según los dones y las capacidades que nos ha dado individualmente, para que lo seamos, para que tu nombre sea glorificado. Recibimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, pues continuamos con nuestro estudio sobre la carta a los Romanos. En estos momentos, en el capítulo 15. Me gustaría, antes de continuar en el capítulo 15, me gustaría mencionarle brevemente lo que miramos en el capítulo 14. Así que en el capítulo 14 tratamos el tema del débil en la fe. El débil en la fe. Ahí el apóstol Pablo decía, en el capítulo 14, estamos hablando de la conciencia del hermano débil en la fe. Débil en la fe no significa que la fe es débil, sino que él o ella es débil en la fe. Y yo le he presentado, por ejemplo, uno que es un recién convertido, es débil en la fe en el sentido de que no tiene suficiente conocimiento, no ha echado raíces, no se ha profundizado, no conoce mucho de las Escrituras, está siendo enseñado, está congregando, está dando los primeros pasos que cada uno de nosotros damos cuando el Señor nos salva. Luego entra la etapa de los jóvenes en la fe, un poco más fuerte, y luego los adultos. El débil en la fe tiene una conciencia débil por causa de que no conoce las Escrituras,
por causa de que tiene conceptos o ideas equivocadas sobre diferentes aspectos en su vida. Entonces, cuando el débil en la fe interactúa, se manifiesta al mundo, tiene que tomar decisiones, no sabe si esto es pecado o no sabe si esto agrada a Dios, entonces entra en ese conflicto. Dice que en el capítulo 14, 1 te dice que debemos recibir al débil en la fe, como Cristo nos recibió. Nos dice en el versículo 2 que no debemos despreciar a aquel que es débil. No debemos despreciarlo. Nos dice también que no debemos poner tropiezo en su camino. Versículo 13 y el 20. No poner un obstáculo. Y yo les decía que, por ejemplo, habían hermanos que decían, bueno, yo puedo comer carne, todo tipo de carne. En la cultura greco-romana, en la cual se escribió la carta a los romanos. Otro dice, bueno, yo soy vegetariano, como muchos adventistas del séptimo día. Entonces había esa disparidad o esa diferencia. Entonces a veces estaban disintiendo, se estaban argumentando, y algunos que eran maduros en la fe podían poner obstáculo en la vida de esa persona. Y la advertencia del Señor es: no permitas que por la comida, la bebida, diferentes opiniones, el hermano tenga un tropiezo. Y dice, se pierde el hermano por el cual Cristo murió. Se nos dice también que debemos de andar caritativamente, es decir, de acuerdo al amor. 14:15. La regla número 1 es el amor. Por esto conocerán los cristianos que sois mis discípulos. ¿Cuál es la respuesta? Si os amáis el uno para con el otro. Ese es el distintivo del cristiano. No son los dones, no son manifestaciones grandes de una congregación, no son nuestro estatus social. El criterio debe de ser lo que nos debe de distinguir. Por esto conocerán los hombres que sois mis discípulos. ¿Cuál es el sello? Si nos amamos el uno para con el otro. También nos dice en Romanos 14:15, repasando lo de anterior, está dispuesto a sacrificar nuestros propios derechos y libertades para no arruinar al hermano. O sea, hay cosas que tú tienes derecho, pero por causa del hermano débil en la fe, tú postergas o te olvidas de tus derechos y de tus libertades por causa del hermano que es débil en la fe. También estudiábamos en el versículo Romanos 14, repasando, 17 y 19, que debemos de seguir la paz de Cristo. Debemos de perseguir, ser creyentes pacíficos y no ser creyentes contenciosos, argumentativos. Se nos dice, estoy repasando Romanos 14, que debemos edificar y levantar al hermano débil, buscando la manera de que ese hermano sea edificado, que pueda crecer. En el versículo 22 dice, 14:22, que no debemos nosotros hacer alarde de nuestra libertad ante el hermano débil. Es como dice, ¿por qué yo tengo que ser juzgado por el hermano débil? ¿Por qué el hermano, si el hermano no tiene conocimiento de lo que debe de hacer, si esto es pecado o esto no es pecado? ¿Por qué yo, que soy maduro? Así no es el amor de Dios. El amor de Dios, dice Cristo, no vino a ser servido, sino que Él vino a servir y dar su vida por nosotros. Cristo es el fuerte, y Él sobrellevó y continúa sobrellevando. ¿Cuántas cosas el Señor le ha tolerado a usted, querida hermana, mi hermano querido,
cuánta tolerancia, cuánta misericordia, cuánta paciencia ha tenido el Señor. Cuántas veces el Señor nos ha perdonado. Cuántas veces el Señor nos ha levantado cuando hemos caído. Bueno, esa debe ser la actitud de los creyentes. También nos dice que ahora entraremos entonces en estos momentos. Deja ver, tengo aquí algo importante, déjame ver si lo encuentro. Debemos nosotros entrar ahora al capítulo 15 de la carta a los romanos, que tiene 33 versículos. Vamos a ver si podemos terminarlo. Si no, no hay problema, continuaremos. El capítulo 15 de la carta a los romanos. Él concluye hablando del débil en la fe, en el capítulo 14. Él describe quién es el débil en la fe. Él dice que, por ejemplo, un hermano quiere comer, él dice, bueno, yo solamente como vegetales, no soy carnívoro. El que es carnívoro o que come, le gusta la carne, dice, bueno, a mí no, yo no quiero saber de vegetales, a mí me gusta la carne. Entonces, el que come vegetales no debe de juzgar al que no come vegetales. También habla de los días. Había días festivos. Recuerde que la carta no fue escrita en un contexto moderno. Siempre tenga esto en cuenta. La Biblia no fue dada a nosotros directamente, sino para nosotros. Es para nosotros en el sentido que tiene aplicaciones, pero la audiencia original, el contexto original, fueron una cultura hebrea y también gentiles, pero hace 2000 años. ¿Qué estaba pasando cuando Pablo escribió? ¿Por qué dice Pablo lo que dice? Tenemos que tener eso en cuenta. Hoy día hay conflictos sobre el vestir. Yo puse algunos ejemplos. El vestir, cómo se viste una mujer. Que la mujer no debe ponerse pantalones, que la mujer no debe usar solamente faldas, dicen algunas congregaciones. Eso no es cierto. Que la mujer no debe ponerse maquillaje. Eso no es cierto. Las mujeres orientales se maquillaban también. Usaban zarcillos o aretes. Entonces uno no puede, por eso, entrar en juicio. Yo vine de una congregación, duré 15 años, donde ninguna mujer podía usar aretes o pintarse. Todas las hermanas tenían que usar, absolutamente todas, tenían que usar falda. Entonces si una hermana hacía lo contrario, esa hermana era juzgada, esa hermana era puesta, según ellos, disciplina, y eso naturalmente no es bíblico. Lo que es antibíblico es una mujer vestirse indecentemente, sin pudor, sin ética. Eso se aplica a un hombre también. El punto es que esas cosas uno debe de, en amor, corregir, en amor, amonestar. Por ejemplo, si usted es una mujer de edad muy recatada y usted ve una jovencita en la congregación que se está vistiendo indecorosamente, la ropa muy apretada o que se está exponiendo sus encantos femeninos que Dios le ha dado, primeramente la madre es la primera. Yo diría la esposa del pastor podía ayudar, o usted, con amor. Mira, mi hija, considera que hay varones, te pueden ver, te pueden codiciar, pueden pecar. Considera cambiar tu manera de vestir, para no ser piedra de tropiezo a nadie. ¿Me doy a entender, hermano? Bien, ahora vamos a tomar ahora el apóstol Pablo. Continúa hablando del débil en la fe, y aquí él tiene algunas aplicaciones muy, pero muy importantes.
dice aquí en el capítulo 15, lo que va a predominar aquí, de qué manera nosotros podemos aplicar el capítulo 14. ¿Cómo aplicamos el capítulo 14 en el diario vivir? Bueno, con el sentir de Cristo. Vaya pues el sentir de Cristo. El sentir de Cristo es lo que debe de dominar la mente, el corazón de los creyentes en una congregación. No es si tú tienes razón, no es si tú conoces más, no si él está mal o ella está mal. Lo que debe predominar es el amor. Y el amor nunca dejará de ser. El amor no busca lo suyo. El amor busca el bienestar de aquella persona, el objeto de nuestro amor. En el amor conyugal, yo como marido de Margarita, yo a ella le digo, a veces hago algo, el amor, yo he aprendido que el amor se anticipa a la necesidad del otro. Usted me entiende. El amor se anticipa. ¿Por qué? Si yo sé que hay algo que ella necesita, ¿por qué yo tengo que esperar que ella me lo pida? No, el amor se anticipa. Y una de las prácticas mías, le abro mi corazón, es que yo trato de, porque ella se va a acostar, ella le gusta tener agua, yo le pregunto, amor, ¿tú tienes agua? Estoy anticipando que ella, para que ella no tenga que levantarse, sino tener ya su agua preparada. Un ejemplo estoy dando. Bueno, a ella le gusta tal cosa, déjame yo anticiparme, hacérsela sin que ella me lo diga. Ahí está el secreto. Lo mismo en una congregación, porque hay que esperar hacer algo cuando usted sabe que eso se espera de usted. El amor se anticipa a suplir esas necesidades. Cierra ese paréntesis y vamos ahora al capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 15. Dice aquí, así que él continúa el tema del capítulo 14, ¿se da cuenta, familia? Así que los que somos fuertes, Pablo se considera fuerte y era fuerte espiritual. Lo que somos fuertes espiritualmente, maduros en la fe, que no tenemos una conciencia débil, que no nos escandalizamos por las más mínimas cosas. Lo que somos fuertes, oiga esto, debemos soportar, ser apoyo, soportar las flaquezas de los débiles. Las flaquezas de los débiles. Usted no empuja a un niño que está aprendiendo a caminar. Usted no regaña a un niño que se cae porque está aprendiendo a caminar. ¿Qué usted hace? Usted lo levanta. Usted le coge su manita y le ayuda. Está soportando que él todavía no tiene firmeza en sus pies. En la iglesia está lleno de personas débiles en la fe. Y ya yo expliqué las diversas razones, seguramente hay más, por la cual una persona es débil en la fe. Es recién convertido, no conoce las escrituras suficientes, quizás ha estado en una congregación donde no le han enseñado expositivamente las sagradas escrituras, no tiene disciplina para estudiar la Biblia y por eso está débil en la fe, entre otras razones. Ahora, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo con lo que es bueno para edificación. Aquí está la meta. Cada uno de nosotros, Pablo se incluye, agrade a su prójimo en lo que es bueno. Lo agrada en lo que es bueno. Con el fin, propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificación. Edificación significa levantamiento. Edificación significa poner un apoyo.
aquí yo tengo una planta a la izquierda mía. Entonces esta planta es muy hermosa. Entonces las ramas, con el peso, las ramas se debilitan. Entonces yo busco un palo, busco algo para apoyarla, amarro las ramas si es posible, con el fin de que se está debilitando y yo tengo que ayudarla. Esa planta no se puede ayudar a sí misma. Necesita que alguien le apoye para que siga creciendo. Entonces, aquí está el llamado. Ahora, aquí, el apóstol Pablo toma el ejemplo supremo, y es que Cristo no se agradó a sí mismo. O sea, debemos imitar al Maestro. ¿En qué? En que Cristo no buscaba lo suyo. Cristo, la Biblia dice que Cristo tiene amor. No, Cristo, quien es Dios, es amor. Y ese amor lo manifestó a lo máximo, dando. Amor es dar. En conferencia matrimonial le pregunto a los matrimonios que me defina con una sola palabra lo que es amor. Una sola palabra. Y yo siempre la defino con una palabra de 3 letras. D-A-R. Dar. Amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. En esto mostró Dios su amor, en que dio a su Hijo. ¿Ves? Dar. Amor es dar. Si usted ama a su esposo, usted le da. Usted cede. Usted busca la manera de agradarle. Yo amo a mis hermanos en la fe. Yo busco la manera de darle. La manera, para mí personalmente, la manera que yo me gusta dar a los hermanos es enseñándole. La pasión de mi vida es enseñar la palabra de Dios. La pasión de mi vida, lo que yo más quiero hacer en mi vida, es dedicar mi tiempo, mis horas, mis recursos, para dar lo que el Señor me ha enseñado. De nada vale yo tener algún conocimiento o conocer algo y yo no lo comparta con el otro. Haga usted lo mismo. De nada vale que usted tome estas clases y tome notas y una libreta y tenga 30 libretas y usted no use eso que usted ha recibido. Yo te insto, ¿de qué manera yo puedo aplicar esos principios? ¿De qué manera yo puedo compartir eso con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con amigos, con personas que no conocen a Dios? Amor es dar, querido hermano. Amén. Entonces, dice aquí, versículo 3, ¿está conmigo? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69, ¿verdad? Porque dice aquí, entonces aquí dice, aquí habla de que tengamos ese sentir. Entonces él dice, versículo 14, versículo muy importante, versículo 14, dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas se escribieron antes? Desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, llamado Antiguo Testamento. Ese título es el hombre que le pone Antiguo Testamento. La palabra de Dios no es antigua, la palabra de Dios es presente siempre. Pero bien, las cosas que fueron escritas, se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Todo T-O-D-O, todo lo que se escribió antes y lo que se escribió después, de Génesis a Malaquías, porque la única escritura que Pablo conocía era de Génesis a Malaquías. Pablo no conocía el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Además, Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento en sus epístolas. Entonces dice, la Biblia que yo tengo, el Tanakh,
llamaron ellos, la Torá, el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías. Todo eso, le dice Pablo a los romanos, le dice, hoy diría, todo lo que está de Génesis a Apocalipsis, todo eso fue escrito para vuestra enseñanza. El fin es enseñarnos. ¿Estamos aprendiendo, familia? Enseñarnos. Y dice, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza por la paciencia y la consolación. ¿Qué término tan hermoso? Paciencia. Las Escrituras son pacientes porque vienen del corazón de Dios. Y dice consolación de las Escrituras, que es la palabra paracletos. Consolación y paracleto, que significa uno que viene al lado tuyo para ayudarte. Las Escrituras fueron dadas para ayudarnos, enseñarnos, corregirnos, amonestarnos. ¿De acuerdo? Toda Escritura es útil y te da 4 bellos propósitos. Entonces, dice también, versículo 5, está conmigo, Biblia a mano todos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os otorgue entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Que nos dé un mismo sentir. ¿Por qué? Porque Cristo, mire esto, cuando nosotros aún éramos débiles no en la fe, débiles por causa del pecado. Porque aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, hermano. Nadie puede ser lo máximo en la debilidad es estar en el pecado. Y Cristo, Él no vino y dijo, bueno, cuando sean fuertes, yo lo voy a amar. No. Estando muertos o débiles, en delitos, en pecado, en concupiscencia, en maldad, en iniquidad, Cristo mostró ese sentir condescendiente. Y luego dice que todo esto tiene el fin para que a una voz, al unísono, unánimemente, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo glorificamos? Cantando himnos, es una parte. No limitamos la Biblia, glorifiqué. Bueno, gloria a Dios. No, eso es solamente parte. Glorifiquemos es nuestra conducta, nuestra manera de ser. Cuando usted ve que yo estoy errado, porque no tengo entendimiento sobre algún aspecto de la vida cristiana, y usted me ayuda, me enseña, usted está glorificando a Dios. Cada vez que enseñamos la palabra, que damos instrucción, que ayudamos al hermano, a la hermana, estamos nosotros ayudando a débil en la fe. Dice, ahora, déjame recapitular esto por un momento. Del versículo 1 al 6, el apóstol Pablo nos exhortó a que busquemos agradar al prójimo, ¿ok? Como Cristo no se agradó a sí mismo, sino que nos agradó a nosotros en el sentido de que Él se dio por nosotros. ¿Okay? Versículo 4 al 6, decíamos que con la ayuda de Dios y las Escrituras, seamos pacientes para que a una voz o con una boca glorifiquemos a Dios. El cuerpo solamente tiene una boca. ¿Usted está entendiendo? Para que a una voz o con una boca todo el mundo al unísono glorifiquemos a Dios por ese acto. Ahora en el versículo 7, el apóstol Pablo va a entrar en el evangelio a los gentiles. El evangelio a los gentiles. Y él nos va a decir que nos recibamos, que nos ayudemos. Él continúa
la misma línea de exhortación. Entonces, ¿cómo se debe? Recuerde que la iglesia de Roma se componía de judíos y de gentiles. Eran como dos polos opuestos. Los judíos, había privilegios, fueron los primeros que recibieron la palabra por el llamamiento de Abraham, etc. Y ahora han entrado las ramas silvestres, comienzan a ser injertadas en el olivo verde que es Israel. Entonces el apóstol Pablo entra en este aspecto de los gentiles. Es hermoso que a veces en una nación hay conflicto entre los que viven ahí. Bueno, estos son negros, estos son blancos, allí viven la gente rica, aquí viven los pobres. Hay estatus sociales, económicos, políticos. En Cristo eso no existe, no debe existir. Entonces, el apóstol Pablo aquí, en el capítulo, el apóstol Pablo habla de su ministerio. Dice aquí, por tanto, continúa el argumento. Por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cristo nos recibió a nosotros. Ahora, cuando nos recibió, yo quiero reiterar. Cuando Cristo te recibió a ti, querida hermana y mi hermano de mi alma, ¿cuál era tu condición? ¿Cómo tú estabas cuando Cristo te recibió? Efesios 2 dice, muertos en delitos y pecados, sin fe y sin esperanza en el mundo, reos de condenación eterna, bajo la ira de Dios. Mira la condición. Ahora, si Cristo me recibió a mí en esa condición, dice Pablo, ¿cómo es que nosotros no vamos a recibir a un hermano que tiene una opinión diferente de nosotros? Por ejemplo, en toda iglesia hay diferentes culturas. Yo conté una vez en la iglesia del Cuerpo de Cristo en Nueva York 16 diferentes nacionalidades: dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, hondureños, salvadoreños, americanos, mismo americanos, etcétera, etcétera. Y todos alabamos a Dios juntos, comemos juntos. No había esto de, tú eres dominicano, aquí están mis panitas, los puertorriqueños. Eso no existe. ¿De dónde tú eres? O mirar a alguien porque la persona no tiene un aspecto como nosotros, o darle relevancia al americano que estaba ahí. No, él estaba juntamente con nosotros. Él habla español como nosotros. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, todo esto, por tanto, recibió los unos a los otros como Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Y dice, pues os digo, dice Pablo, continúa, que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Qué significa eso? Yo he venido, a los suyos vino, los suyos, el pueblo judío. Cuando dice a lo de la circuncisión, significa Cristo vino, la misión de Cristo fue venir a su pueblo primeramente. Eso está claro en las Escrituras. Él no vino al mundo para todo el mundo. Él vino primeramente. Yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el reino del norte. Él vino al reino del sur, a Judá. Y por que usted entienda eso. Y como las ovejas perdidas, el reino de Judá, Israel, la parte del norte, estaban esparcidas entre las naciones, yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces, él vino, se le llama aquí lo de la circuncisión, lo que era circuncidado. Tenían la marca de la circuncisión es la marca de que necesitaban salvación. Cuando Dios llamaba a los judíos y entraban en pacto con él, lo primero, comenzando con Abraham y su familia, era el rito de la circuncisión. Y luego dice, él vino como siervo a lo de la circuncisión a los judíos. Propósito, para mostrar la verdad de Dios. Para mostrar la verdad de Dios. Y para confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, Dios había prometido por medio de Abraham que él iba a salvar un pueblo, a los judíos, que iba a hacer pacto con ellos, a los judíos primero. Y luego, cuando él vino, él quiere confirmar, a pesar de que Israel estaba esparcida, a pesar de que Israel a través de los siglos habían desechado a Dios, su pacto, su promesa, como él no miente, continuaba aún cuando el pueblo lo rechazaba, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y segundo, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Bendito sea el Señor. Ahí entramos nosotros. Para que los gentiles. Ahí están marcados dos propósitos muy, pero muy delineados. Cristo recibe a todos, judíos, ¿lo ve ahí? Dice aquí, para que los judíos reciban al Mesías y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Está escrito en el Salmo 18:49, en Deuteronomio 32:43 y en el Salmo 17:1. Note usted cómo el apóstol Pablo tenía su mente, su corazón saturada de la Biblia, el Antiguo Testamento. Pablo era un rabino, Pablo era un maestro, Pablo era un abogado, era un hombre de letras, era un hombre muy entendido y sobre todo lleno del Espíritu Santo. Y él dice lo siguiente, nos enseña el rabino Pablo, nos enseña el apóstol Pablo, el maestro Pablo, y nos dice que Cristo vino para llamar a lo de la circuncisión a los judíos. Y segundo propósito, para llamar a los gentiles que glorifiquen a Dios por la misericordia. ¿Sabe por qué los gentiles glorifiquen a Dios? Porque los gentiles, según los judíos, que no le predicaban la palabra, para ellos pensaban que no había oportunidad. Dios no hace excepción de personas. Entonces dice, como está escrito, Pablo va a citar las escrituras. Amada familia, cuando habla conforme a la escritura. No dice, este pasaje dice, pero yo opino. No diga yo opino, no. Ponte a estudiar, ponte a escudriñar. Tú tienes tiempo para escudriñar, tú tienes tiempo para hablar por el celular, tú tienes tiempo para ver películas, tú tienes tiempo para ir de compra. Saca tiempo, métete con Dios, al secreto de Dios, abre tu Biblia, ten un método de estudiar, no solamente de escuchar videos de diferentes personas. Usted debe de escudriñar personalmente, persuadirse, estudiar, escudriñar, empaparse de todo el consejo de Dios. Dice aquí, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Esto es Cristo hablando. Yo te confesaré delante de los gentiles. Voy a hablar de ti delante de los gentiles. Y cantaré a tu nombre. Oiga eso. Cantaré a tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Usted no sabía que Cristo cantaba en medio de la iglesia. En medio de la congregación, de la eclesía. Del cajal. Congregación. La palabra más correcta que iglesia en realidad. La palabra congregación la traducieron del hebreo al griego. Y él dice iglesia. A mí me gusta más congregación, porque tiene un sabor más bíblico que la palabra iglesia. Pero bien, eso es asunto mío. Y otra vez, dice Pablo,
alegraos gentiles con su pueblo. Alegraos gentiles con su pueblo, que nos alegremos juntamente con Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Y otra vez, 3 citas de Pablo. Alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Ahí se va, no se queda en Israel. Ese es el comienzo. Los gentiles, todos los pueblos, es decir, un llamamiento global, un llamamiento inclusivo. No es exclusivo, es un llamado a todos. Y dice, y otra vez, cita Isaías, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, la raíz de Isaí. Isaí era el padre de David. El que levantará a regir a los gentiles. ¿Quién es este? Es decir, que David vino de la descendiente de Isaí, de la tribu de Judá, y que de esa raíz tendría ese retoño que dice que va a levantar a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Bendito sea el Señor. Isaías 11:10. Nosotros esperamos en él, continuamos esperando en él. Entonces eso significa que Cristo ha recibido a todos, versículo 7, a todos nos ha recibido para la gloria de Dios. Versículos del 8 al 12, que acabamos de leer, que Cristo ha servido a judíos y a gentiles en cumplimiento de las profecías. Cuando Cristo vino y sirvió, Él sirvió primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también a la mejor sirofenicia que quería que lo sanara. Y Cristo dijo, no es justo darle el pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? La casa de Israel, la casa de Judá, el pueblo de la promesa. A los perrillos, los gentiles. Y a Dios sí, pero también los perrillos comen de la migaja que cae. Oh, mujer. Oh, cuánto amor tiene el Señor esa mujer. Ella pensaba, no hay esperanza. El Señor no le da migaja a su pueblo. El Señor no le da migaja. Cuando usted le pida algo, suple abundantemente, Señor amado. Suple, Señor amado. El Señor da abundante. Como decía mi pastor, yo le sirvo al Señor con una cuchara, Él me da con una pala. ¡Juan! En abundancia. ¿Qué? Dice entonces, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto a mí, yo leyendo esto y explicando, yo me gozo por dentro. Esto a mí me edifica, me anima a seguir adelante, no importa las pruebas, lo que uno esté pasando. Entonces Pablo dice aquí, en el capítulo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos. Mire, esta parte es muy importante. Yo estoy seguro de vosotros, él está diciendo de todos los hermanos de Roma, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Usted está lleno de bondad. Todo verdadero creyente está lleno de bondad. Lleno de todo conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Eso es importante. Yo expliqué este texto. La palabra amonestar es nostesia, que es aconsejar, lo que dice Pablo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo en este texto que todo creyente se puede amonestar, aconsejar el uno para con el otro. ¿Por qué?
porque está lleno de bondad, de conocimiento. O sea, la bondad y el conocimiento de Dios nos habilita, nos capacita por la esperanza, la consolación de las Escrituras y el Espíritu Santo dentro de nosotros, para usted hermana, usted puede ayudar a alguien, usted puede aconsejar a alguien, usted puede apoyar a alguien, a sus hijos, a su esposo que es inconverso, al vecino. Podemos ayudar. Continuamos. Dice, versículo 15, más os he escrito, hermanos, en parte por atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada. La gracia de Dios que me es dada, dice Pablo. Entonces, Pablo habla de su ministerio entre los gentiles. Dice, haceros recordar por la gracia de Dios que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, a ustedes, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Yo quiero que, de la misma manera que yo le prediqué a los judíos, yo prediqué a los judíos, y los judíos, él habla de que él conoce el ritual del Antiguo Testamento, donde las ofrendas eran presentadas en el templo, eran limpiadas, purificadas y eran olor grato. Yo quiero que mi ministerio sea de tal manera que sea de gran edificación para ustedes, que ustedes sean ofrenda grata. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, dice Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Él quería hablar de lo que Dios ha hecho por él para que los gentiles obedezcan, sean edificados, sean ayudados. Entonces, él dice, está consciente en el versículo 14 que ustedes se pueden ayudar mutuamente. Ustedes tienen bondad, ustedes tienen dones, pero él está ahora como apoyándolos a ellos. De la manera que Dios me ha ministrado a mí, me ha ayudado a mí, y me ha dado dones a mí, igual que ustedes, yo quiero ahora apoyar a ustedes. Y dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Es decir, por todas partes, lo mío es predicar a Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Mire esto, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es bueno cuando el apóstol Pablo tenía como meta predicar en campos verdes, es decir, donde Cristo no había sido predicado. Él quería alcanzar a esa persona. Es más, es mejor alcanzar personas que nunca han estado en una congregación, porque personas que nunca han sido parte de una iglesia, por ejemplo, usted puede enseñarle, su mente no está saturada de un montón de cosas, de un montón de ideas erradas, ya están medio torcidos, a veces vienen con cosas erradas, entonces a veces creen que saben más que el pastor, les gusta contradecir mucho, uno lo puede corregir, se ponen ñoñitas, créame. En todos estos años yo lo he visto todo, querido hermano, querido. He visto bastantes cosas. Y dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán lo que nunca han oído de él, entenderán. Esa era la meta. Aquellos que nunca han visto, han oído, esa era la meta del apóstol Pablo.
Sería algo muy raro, aquí yo en la ciudad de Nueva York, encontrarme con una persona que me diga a mí, yo nunca he oído de Cristo. Sería eso rarísimo. Ahora, si me lanzo a otra parte del mundo, donde hay tribus indígenas, donde hay etnias, grupos de etnias, de hablan otro dialecto, estoy seguro que ahí encontraré muchas personas que no han oído del Evangelio. Ahora, aquí el apóstol Pablo, versículo 14, del versículo 22 en adelante, el apóstol Pablo habla de su propósito de ir a Roma, de sus planes de viaje, etc. Él dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Él lo dice en Romanos 1:13. Yo he querido, pero muchas veces ha sido un obstáculo, vez tras vez. Pero finalmente, dice aquí, pero ahora, ¿usted ve? Pero ahora, no teniendo más campos en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Si usted no sabía que Pablo ha ido a Europa, aquí está. Cuando vaya a España, Pablo fue a España, parte de Europa, y llegue a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Es decir, de ahí ustedes me van a despedir, una vez que haya gozado con vosotros. Mire el propósito de Pablo, estar con los hermanos para gozarse con ellos. Qué hermoso cuando uno va a otra parte del mundo y uno encuentra hermanos y uno se goza con ellos. ¿Cómo uno se goza? El comelón, comiendo, dame empanada. No, compartiendo, alabando, cantando. Uno de los refrigerios del año mío es cuando yo voy a hacer retiro, que vamos, que yo lo anuncié. Entonces fuimos 130 hermanos. Yo gozarme con esos hermanos. Aunque yo no tenga que predicar, gracias a Dios, Dios me da la oportunidad. Pero si el hermano tiene gloria a Dios, yo me siento, me gozo, recibo la palabra. Yo necesito, la oveja más necesitada es su pastor, querido hermano. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, dice Pablo. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, para servir. Debe servir, es ministrar. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire con qué fin el apóstol Pablo quería ir allá para entregar una ofrenda para los pobres. Bendito sea el Señor. Él no vino a buscar ofrenda. Él no vino para que le dieran, él vino a dar el evangelio y dar ayuda monetaria. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Esto es algo muy importante. Cuando alguien te ministra bienes espirituales, ahora, bienes espirituales, tu pastor te está ministrando bienes espirituales. ¿Cómo es posible que tú cierres tu corazón cuando tengas que ministrar tus bienes materiales para ayudar a la obra, para el avance del evangelio? ¿Usted está entendiendo? Está diciendo, bueno, ustedes se le ministraron bienes espirituales, lo más grande, lo incalculable, la palabra de Dios. ¿Cómo es posible retener? Los pastores se pasan toda la vida compartiendo la palabra, los que son fieles. Entonces,
Una de las cosas más duras en una congregación es cuando los hermanos no comparten sus bienes materiales para que esa congregación continúe adelante. Esto es una lucha continua. Es más, hay iglesias que se han cerrado porque los hermanos no son fieles ofrendando ni dando un diezmo, ayudando. No para que el pastor tenga el dinero, para que pueda seguir las puertas de ese templo, de ese local abierta. Pero darán cuenta a Dios por ser tan, no quiero usar la palabra. Entonces dice aquí, dice, versículo 28, así que cuando haya concluido esto, oiga esto, cuando yo vaya a Jerusalén, de la ofrenda que enviaron y le haya entregado este fruto, lo llama fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Cuando uno viaja con un propósito, uno tiene que llenarse del Evangelio de Cristo, llenarse de la palabra, llenarse del Espíritu Santo para compartir la palabra. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Oiga esto. Oiga esto, hermano. Ayúdenme orando por mí a Dios. Eso es lo que yo más pido. Ahora mismo le pido a ustedes, oren por mí a Dios. Oren por mí a Dios. Por mi salud, por la iglesia del cuerpo de Cristo, para que Dios me dé entendimiento, me ayude a seguir este trabajo, que no es muy fácil. Eso es lo más que yo quiero. Y dice, otra petición, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, los rebeldes eran los judíos, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que un gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a concluir el capítulo 16 muy pronto. Si tengo un tiempito mañana lo haré, pero no le prometo. Tengo un compromiso, pero yo le pido ahora que ustedes comiencen a leer 1 de Corinto, un poco de información, porque vamos a estudiar 1 de Corinto, que tiene 16 capítulos, como Romanos también. Y luego estudiaremos la que sigue, Segunda de Corinto, que tiene 13 capítulos. Así que, hermanos, comparte el contenido. Haga una pregunta a sus órdenes. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu presencia. Te pido, Padre, que tu palabra, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros para gloria tuya. Enséñanos, corrígenos. Te necesitamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, le pido que, por favor, comparte el contenido. Comparte el contenido. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Y nos encontramos muy pronto en estos estudios de capacitación ministerial. Que pasen todo un fin de semana. No olvide de congregarse el próximo domingo. Si algún día viaja a Nueva York, contácteme para conocernos cara a cara y estar con nosotros. Que Dios le bendiga y un abrazo muy, pero muy fraternal a todos y a todas.